en todo lo que necesitamos. Guíanos, por favor. Bendice al pueblo esforzado en todo tiempo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Vamos a estar ya en nuestros lugares todos en esta noche. Bienvenidos una vez más, insisto. Quiero platicar con ustedes o seguir administrando este tema que no siento haberlo agotado la semana pasada y el lunes, que más o menos platicábamos algo con los que estuvieron, con los que convocamos, venciendo la insignificancia. No he agotado muchos aspectos de este tema, pero quiero resaltar hoy la importancia del mismo, porque este tema, sí, pues el tema de lo que es la insignificancia es algo que está ligado al reino de Dios, como ya lo explicábamos hace poco, recientemente, ¿verdad? Es algo que está ligado con el reino, y por eso es que considero que tenemos que darle un realce, ya que con la venida del Señor el reino de Dios es venido, ¿verdad? Es manifiesto a nosotros. Y entonces debemos de comprender que el significado de vida que nosotros tenemos va a estar muy verificado, comprobado por el Señor respecto a ese reino que viene, tanto que la Biblia habla de ser aptos para el reino. Es decir, nuestro pasar por la tierra es muchas cosas, hermano. El estar en medio de un mundo, por ejemplo, el valle de sombra y de muerte, como la Biblia lo declara, es muchas cosas, pero entre ellas es prueba. Nosotros estamos siendo probados para lo que viene. Estamos nosotros siendo llevados por el Señor, por el Espíritu, hacia algunos objetivos que Él está trabajando en nuestras vidas. Y entonces definitivamente lo que hagamos acá va a definir una posición eterna, y no hablo de salvación, no hablo de eso ahorita, aunque sí, pues, si el que cree y el que no cree, el que cree va a tener una posición eterna con el Señor en la eternidad, pero y la otra, el que no cree, su eternidad va a ser muerte eterna, ¿verdad? O sea, muerte eterna o vida eterna es una posición, pero ahorita no estaba hablando de eso, sino de otro tipo de posición eterna en vida eterna. En cuanto a la vida eterna, hay otras posiciones. Ya le he explicado, los que solo ven el reino, los que entran y los que heredan. Esas son posiciones, hermanos. Y entonces es tremendo que esas cosas se definen aquí en la tierra, ahora. Se define ese tipo de situaciones porque nosotros vamos a demostrar nuestro acoplamiento a lo que se nos ha propuesto en el Señor. El reino eterno requiere, repito, de un acoplamiento, requiere de ser aptos. Imagínese usted si así lo describe la Biblia, ¿no? Que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. Entonces quiere decir de que se está midiendo en lo que hacemos aquí si somos aptos o no. Y entonces los que no sean aptos para el reino, obviamente ni van a heredar, y creo que tampoco ni van a entrar. Tal vez solo lo van a ver. Si creyeron en Cristo, son salvos, pero solo lo van a ver. Entonces no van a entrar porque no se hicieron aptos. Este tema también tiene relación con los ensayos que le hablaba la otra vez. Los ensayos que le explicaba a partir de lo que dice la Santa Cena, que el mismo Señor Jesús dijo: no volveremos a comer este pan, beber esta copa o el jugo de la vid. No voy a volver a beberlo con vosotros hasta que se beba nuevo en el reino de mi Padre. Entonces quiere decir que la Santa Cena es un ensayo hoy para lo que vamos a tener en el reino, que es decir, ese verso confirma que se va a tomar Santa Cena con Él en el reino.
Pero porque no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Entonces la Santa Cena está probando la calidad del odre en nosotros. Y por eso yo le explicaba, en el ensayo puede ser que nos rompemos como odres muchas veces, pero en el reino no puede pasar eso. Entonces aquí es el ensayo, y si te rompes o me rompo, y eso sería lo que la Biblia dice, de que el que comió o participó indignamente, entonces algunos por eso están débiles, otros están enfermos y otros duermen, dice. Y esa es una forma de romperse, es una manera, es una interpretación. ¿Estamos o no estamos? Pero ese ensayo, pues al fin y al cabo, gracias a Dios fue ensayo. Pero en el reino, olvídese, entonces ya tendríamos que haber llegado en una plenitud allá. Pero recuérdense, no todos entran. Entonces quiere decir que no todos van a poder estar aptos para esa Santa Cena en el reino. Algunos no van a poder estar ahí, en la mesa. Amén. Entonces quiere decir que hay ensayos de diferentes situaciones, circunstancias que vivimos acá para esa aptitud del reino. Y una de ellas es esta, el tener significado, o sea, lo contrario, la insignificancia que nosotros pudimos haber adquirido, la fama de insignificancia. Pero la otra razón por la que yo he insistido en este tema es que también en el mundo e incluso conceptualmente se le llama insignificante al que simplemente es pequeño. Y eso es una de las cosas que yo quiero aclarar, que no es así. Porque puede haber gente grande en todos los sentidos. ¿Ves? Porque ¿a quién se le llama grande? Por ejemplo, cuando la Biblia habla de los grandes de la tierra, ¿a quién se les llama grandes en este planeta, en este tiempo? No sé si estoy solito yo, que no traigo anteojos, creo que estoy solito. No. ¿A quién se le llama grande? ¿A quiénes se les llama grande? Mire, se les llama grandes a los ricos, se les llama grandes a los poderosos, se les llama grandes a los famosos, ¿verdad o no? Se les llama grandes. Pero ya le expliqué a usted que la insignificancia es carecer de significado. Amén. Eso es insignificancia en realidad, en un sentido más profundo que solo ser pequeño o menospreciable, como dice el diccionario. Usted va al diccionario, ¿qué quiere decir insignificante? Quiere decir pequeño y menospreciable. Pero el asunto es de que en este planeta se menosprecia a muchos que no deberían ser menospreciados. Por ejemplo, cuando habla de la sabiduría, el domingo creo que leíamos ese verso, no sé qué día, que les pedí que me lo buscaran, de un sabio pobre que libró a la ciudad. Y después que la ciudad fue librada, está en Eclesiastés, se olvidaron de ese sabio pobre. ¿Por qué? Porque por su pobreza muchos lo podrían haber considerado insignificante, pero el hombre no era nada insignificante. Entonces en este mundo se le puede llamar insignificante a gente que no es insignificante, y se le puede llamar grande y poderoso a alguien que sí es insignificante. O sea, perdón, no es una protesta de pobres contra ricos, que no es ese el sentir, ¿verdad? No es eso, no es eso de ninguna manera. Porque la pobreza y la riqueza, ese es otro lío. O sea, yo no tengo casa en la Cañada, ni tengo 20 carros y todo eso, pero yo no me siento pobre, hermano. Yo espero que usted tampoco se sienta así. Yo no me siento pobre, pero ese es otro tema. Entonces yo le explicaba a usted esto de la insignificancia con este concepto, ¿verdad? Yo estaba observando la palabra insignificante y le estaba explicando que es una palabra compuesta por un prefijo y una palabra, y el prefijo es el prefijo in. Eso es lo que le estaba explicando, ¿se recuerda? El prefijo in, ahí está en pantalla. El prefijo in quiere decir sin, y la palabra está compuesta por el prefijo in y por la palabra significante. Si usted va al diccionario, significante está ahí y quiere decir que tiene significado. Entonces un insignificante es alguien que no tiene significado. Y por eso ya le expliqué, eso ya se lo expliqué, ¿verdad o no? Y por eso es que un insignificante puede ser alguien que su vida no tiene significado.
Yo conozco ricos, o yo sé de ricos, que se han quitado la vida y han dejado una hojita, un papelito que dice: me quito la vida porque mi vida no tiene significado. Entonces cuando yo encuentro esto, yo digo: wow, era rico, tenía todo, y era insignificante. A ver, ya logré cambiar la manera de pensar acerca de esto. Y puede haber gente pobre, pero que su vida tiene mucho significado. Pobre para el mundo, pues, ¿verdad? Pero que él no se sienta pobre. Porque fíjese que las carencias no nos las debería de definir la sociedad. La sociedad no nos debería definir las carencias. Y ese es uno de los problemas, que a veces hasta los mismos hermanos nos dejamos definir las carencias por eso. Hace un tiempo yo le hablaba un tema que le he llamado, y se lo he repetido varias veces, que le he hablado de ese tema, pero no le he repetido el tema, necesidades innecesarias. No sé si algunos se recordarán, hace ya bastante tiempo, hermano, que la sociedad nos crea necesidades que realmente no necesitamos, y por eso a veces nos sentimos pobres. Pero Pablo decía: con que tengamos ropa, tengamos techo, creo que comida decía también, ¿verdad? Es que uno de los tres no lo dice en el texto, es uno de los tres que no. Yo lo comprobé la otra vez, yo siempre le digo los tres, pero comprobé una vez que no, pero no importa, pues, pero se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende, porque, hermano, Dios mío, usted tiene, a ver, ¿usted tiene techo? ¿Sí? ¿Tiene ropa? Sí, si no, no lo hubiéramos dejado entrar aquí. ¿Comió? Come, mire, incluso, perdón, espero que no se sienta nada de mal, por lo menos una vez al día comió hoy. Pero yo sospecho que no, fíjese, usted comió. Es más, yo sospecho que algunos comieron hasta 5 veces hoy, hermano. O por lo menos 4. Porque por lo menos echaron una a su refa. Esa ya es la cuarta. Desayunó, almorzó y cenó y se echó una a su refa. Entonces comió 4 veces. Pero nosotros no nos podemos quejar. Perdón, hermanos, me estaban mencionando algo por ahí. Ahí está, sustento y abrigo, dice, ¿verdad? Dice algunas versiones. Que comer y que cubrirnos. Ahí está, en el que cubrirnos puede entrar el techo. Entonces quiere decir que eso es la definición. ¿Por qué gastas dinero en lo que no es pan? Dice un texto. Ahí fue donde el Señor me habló acerca de las necesidades innecesarias que la sociedad nos ha generado. Que tenemos una camisa, pero como no es de la marca que todos anuncian que es la más fina, nos sentimos pobres, ¿verdad? Oh, es que soy pobrecito, usted mire la camisa que tengo, pero tiene. Yo soy pobre, usted, solo tengo 3 pares de zapatos. Pero hermano, hay gente que ni uno tiene. O con uno medio la van pasando. Pero entonces, pienso yo que la sociedad nos ha creado eso, y ahí está otra de las cosas por las que uno puede sentirse insignificante. Entonces, ese sabio pobre de Eclesiastés estaba definido así, quizá por la sociedad como pobre, pero probablemente él no se sentía así. Yo no sé si usted ha visto a gente que es feliz con pocas cosas, ¿verdad? Es feliz, hermano, con lo que tienes. Mira, en su techo, su comidita, feliz con que puede comer tortilla con sal. Y feliz, ay, ya la hizo, hermano, ¿cómo es que le llaman? Muñeco de tortilla le llaman, ¿va? Su muñecón de tortillas, y le pone quesito o le pone salita, un poquito de frijolitos, y ahí está, pues, y los frijoles en la refri. Bueno, tal vez no tienen ni refri, pero le aguantan. ¿O no aguanta? Entonces es bien tremendo, porque la sociedad es la que nos ha creado esas ideas. Pero no me quiero desviar del punto. El asunto es que es bien interesante que ser insignificante es carecer de significado, y eso es lo que insistía el lunes, por ejemplo, ¿va? Es carecer de significado. Si lo que haces carece de significado en tu vida, por ejemplo, yo les decía a los hermanos, puede ser que haya un diácono y ese diácono ni siquiera sepa lo que significa ser
sí, ser diácono, entonces no conoce el significado de ser diácono. Eso lo hace insignificante en el diaconado. Pero por eso bórrese un ratito el concepto de menospreciable, pequeño, bueno para nada. No, bórrese ese concepto. Sino que yo digo, insignificante es el que no le encontró significado a lo que le dieron. Tremendo, hermano. Antes dicen amén todavía. ¿Sigo solo? Ya no, no, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, pero quiero avanzar. No estoy queriendo redundar, pero son cositas que es bueno volverlas a explicar. ¿Y por qué es que yo insisto en este tema, hermano? Es que de verdad no lo he agotado, no sé si lo lograré todavía, porque hay dos puntos, uno que quiero agotar ahorita y el otro que medio lo empecé y lo quisiera terminar. Pero ahorita quiero retomar uno, o tomar uno que no le había mencionado. El tema es parte de este texto de Lucas 7:28. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. Entonces ya le expliqué yo a usted que es muy interesante que este texto dice el más pequeño es mayor que Juan. Ya le expliqué que es impresionante, hermano, de que Juan, yo considero a Juan alguien, Dios mío, que es súper ministro, ¿ah? Y que a mí me daría vergüenza que me digan que yo soy más grande que Juan. Pero si yo entiendo que yo estoy dentro de los catalogados en el reino, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Vamos entendiendo esto, ¿ah? O sea, ese asunto es inquietante. Es bien inquietante, porque digo, Dios mío, el más pequeño en el reino es más grande que Juan. ¿O es mayor? Dios mío, ¿cómo así? Pero me topé también con este versículo que también utiliza la palabra pequeño. Este de Mateo 5:19. Por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino del cielo. Entonces le explicaba que yo no, cuando me topé con este versículo, porque cuando leía de que el más pequeño en el reino es más grande que Juan, dije voy a buscar todo lo que hable de pequeño y me topé con este versículo y rápido pensé, no puede ser que de este pequeño del que habla Mateo 5:19 sea más grande que Juan, porque es alguien que está menospreciando los mandamientos. ¿No voy a entender? Entonces la solución al dilema lo encontré leyendo, regresemos a Lucas 7:28, leyendo la palabra griega que utiliza en cada uno, y me encontré que cada uno utiliza palabra griega distinta. Por ejemplo, en Lucas 7:28, donde dice que el más pequeño del reino es más grande que Juan, utiliza la palabra micros, que es decir pequeño en tamaño, en cantidad, en número, pequeñito, un poco el menor, ese es micros. Pero esto, como ya expliqué, estoy dando bien rápido, ¿ah? Entonces, no es malo ser micros. Por eso, por ejemplo, la palabra micros aparece, aunque tu fe sea pequeña, sea micra, como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte que se eche a la mar, ¿verdad? Entonces, la microfe no es mala, solo está pequeñita, pero ya va a crecer, espérese, porque ese grano de mostaza dice que es la más micro, la más pequeña de todas las semillas, y se hace un roble, no dice un roble, pero es un árbol y es la más grande de las hortalizas. De ser pequeño no es malo. Y eso es lo que el mundo dice, que solo porque eres pequeño ya eres insignificante. Van a ver qué se consigue. Pero yo rechazo todo señalamiento de insignificancia porque se sea pequeño todavía. La insignificancia se mide por otros tipos de cosas. Y entonces en el texto de Mateo, donde dice que el que enseña a los hombres que menospreciando los mandamientos y así los enseña, algunas versiones dice el que no obedece los mandamientos y así lo enseña, será llamado pequeño. Y aquí la palabra pequeño viene del griego elakistos, que es también muy similar, el más pequeño en tamaño, en cantidad, pero aquí está el punto, aquí está el detalle. Pequeño en dignidad, pequeño o poca cosa. ¿Pero por qué? Porque es pequeño en dignidad.
no en tamaño solamente. ¿Me va a entender? Entonces, quiere decir que el más grande que Juan en el reino, que en el reino es Micros, porque espérese, todavía no ha crecido, pero ya va a crecer. Pero el que es Eleaquistos, ese no puede ser más grande que Juan. Me estoy dando a entender, iglesia amada, que estamos acá bien calladitos por la lluvia. No, si ni lloviendo estaba, ¿verdad? Ahora, entonces me encontré una versión que la palabra Eleaquistos sí la tradujo insignificante, y eso me llamó la atención. Aquí está, la Nueva Traducción Viviente. Leámoslo todo. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, dice esta versión. No me gusta que le diga insignificante mandamiento porque no creo que haya mandamientos insignificantes. Y les enseña a los demás a hacer lo mismo, pero esta parte está interesante. Serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo, dice. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Entonces, los que no obedecen los mandamientos y así lo enseñan, o sea, ¿cómo así que no obedece y todavía lo enseñan, hermano? Qué bárbaro, ¿ah? No hagas eso, mira, yo no lo hago. Esa es una forma. Vos diezmás, no diezmes, hombre. Si yo no lo hago y mira, feliz de la vida, hasta más pisto que vos tengo. Ese vas a llamar insignificante. Por eso la otra vez que le decía más o menos esto, le daba un consejo y le decía: si usted no lo quiere hacer, es un lío. Está muy mal y yo lo enseño. Porque sí lo enseño, ¿ah? Pero si no alguien no lo quiere hacer, es un lío. Pero no debería estárselo diciendo a otros. O sea, yo diría, condénese solo. Está muy grueso, ¿ah? Pero si no le interesa obedecer, su lío, pues. Todavía con eso molestando a otros. O sea, perdón, pero ¿qué le importa? Que el otro tiene fe en hacerlo. La Biblia dice que el que tiene fe, téngala para consigo mismo, dice. Una versión es creo que dice convicción, ¿verdad? Tenga convicción para consigo mismo. Y el siguiente verso dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, si él tiene convicción que no debe diezmar, ese es su lío. Bienaventurado si no se condena por lo que aprobó. Yo sospecho que sí se va a condenar por haber aprobado semejante barbaridad. Pero si esa es su fe, esa es su convicción, téngala para consigo mismo. Deje de estarse jalando a otros. Qué de afitio, ¿ah? Si sabe que va a condenación, se quiere llevar a unos cuantos para que no se vaya solo, ¿ah? No, cada uno. Y también, hermano, a usted, si algún día le cae a alguno poniéndole en tela de duda los mandamientos, sea pilas, hombre. Y no se deje convencer tan fácil por los que de alguna forma piensan así, pero ese tal vez no es el punto central, pero que me llama la atención que le llama insignificante. Al que no obedece, no hace caso, dice esta versión, a los mandamientos y así y los enseña a los demás a hacer así. ¡Qué gente tan tremenda! Y entonces aquí es donde quiero enseñar un punto que no he enseñado de este tema. Y por eso es que le digo que me falta mucho. Y le tengo pendiente seguir hablando de otro punto de este tema de vencer la insignificancia. El que le tengo pendiente es cuando le leía el verso de que no hay idioma que carezca de significado, ¿verdad? Y que la palabra ahí viene de afonos, y afonos quiere decir sin voz. Entonces insignificante es el que no tiene voz. Y le expliqué que la sabiduría alzó su voz. Y entonces, ¿por qué muchos son insignificantes? Porque no tienen sabiduría. Qué grueso eso, ¿ah? Y tengo que hablarle acerca de eso, hermano. Yo sé que tengo que hacerlo, pero hoy sentí que mejor tengo que hablar de esto. No hay problema, ¿ah? De todos modos, te va a seguir viniendo a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, otro día seguimos hablando de la sabiduría. Ese tema es un tema que me interesa hablarlo y tenemos que hacerlo. Pero quiero hablar de este punto de los mandamientos.
de aquellos que desprecian los mandamientos. Entonces platiquemos un poquito sobre los mandamientos. Solo que hablar de los mandamientos está tremendo porque la Biblia está llena de mandamientos. ¿Qué hacemos, hermanos? Es un tema de no terminar, parecería, ¿verdad? Igual que la sabiduría. Hablar de la sabiduría es hermoso, hermano, y es importante también. Dicho sea por eso, de paso, con eso de la sabiduría, entonces el pobre sabio no era nada insignificante, ¿verdad? Porque tenía sabiduría. La sabiduría alzó su voz. El que alza su voz de ningún modo es insignificante. Pero eso lo explicaremos mejor otro día. Volvamos a los mandatos. Hay mandatos, hay abundancia de mandatos. Entonces, para poder centrarnos en algo, quiero hacerlo tomando algunas bases, como por ejemplo, empecemos por acá. 1 Corintios 14:37, Reina Valera del 60, que dice: si alguno se cree profeta o espiritual, ¿verdad? O sea, aquí abarca dos grupos de personas. Que si usted no pertenece a uno, por lo menos debería de pertenecer al otro. Dos grupos de personas. ¿Cuáles son esos dos grupos de personas? Mire, pues sigo solo, ¿ah? ¿Cuáles son los dos grupos de personas? Profetas y espirituales. Entonces usted me dice: no, mano, yo no profetizo, no, yo pues no tengo ese oficio. Está bueno, no hay problema, aunque sí diría, yo quisiera que todos profetizasen, dice la Biblia. Pero no me va a decir: no, hermano, yo espiritual, en eso no me apunto, pastor, prefiero ser carnal. ¿Va que no? Entonces, si no es profeta, por lo menos debería ser espiritual, ¿va? Entonces, hermano, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. O sea, el que quiere ignorar, pues está bueno, pues ignore. Sí, Pablo que sí que era tremendo, ¿ah? El apóstol Pablo. Hay que guardar distancias. Pero este versículo a mí me dice de que entonces hay cosas que el que no es espiritual o no es profeta, no reconoce algunos mandamientos que sí lo son. O sea, es decir, a veces no se da cuenta que algunas cosas que se le dijeron eran mandatos. Quizás solo pensó que era sugerencia. Solo pensó que era una opinión. Por ejemplo, hace poco hablábamos acerca del consejo. Y yo le explicaba a usted que hay varias palabras para consejo y hay una que es muy conocida, que es la palabra dabar, porque no me la buscas. Esa palabra es muy abundante en el Salmo 119. La palabra dabar se traduce principalmente palabra. Pero esa palabra, impresionante palabra, significa consejo. Es decir, hay tres cosas que significa principalmente, pero significa muchas. Esa palabra dabar en el hebreo es el equivalente a logos en el griego. Cuando usted la compara, es equivalente. También significa mensaje, significa palabra. Y la que no le he mencionado, significa también mandato. Eso significa dabar. Logos significa mandamiento, significa mensaje, significa palabra, igual dabar. Entonces es el equivalente. Y usted sabe lo importante que es el logos. Pero me llama la atención que significa consejo. ¿Verdad, hermano? Danos nada más el numeral. ¿Cuál es ese? El Hebreo 16:97. ¿Ya comprobaste que dice consejo? Tenés que leer bastantito porque ahí. Asunto, acuerdo, consejo. Asunto también significa logos. Si usted va a logos, también significa asunto. Sí, perdón, es acta, acuerdo, acusación, asunto, cantar, cántico, caso, causa, celebración, conmemoración, consejo. Consejo.
crónica, cuenta, cumplimiento. Paremos ahí, gracias hermano. Entonces, dabar es un consejo, pero dabar también es, perdón, ¿leíste mandato? ¿O no era esa voz? Pero es bien, no, sí, también es mandato, mandamiento. Ahí está. Entonces, óigame, por favor, hermano. Quiere decir que el consejo es un mandato. El consejo de Dios es un mandato. Pero ¿cómo tomamos los seres humanos o cómo toma el ser humano el concepto de consejo? Es un consejo. Es una opinión. Es una sugerencia. Entonces, el que se cree espiritual, y debiera ser espiritual, es que ahí dice el que se cree, pasó, yo no me creo. Entonces, ¿qué se cree? Sí, porque si no se cree espiritual, entonces, ¿qué es? ¿Carnal? Y si es carnal, está cardíaca la cosa. No debería de serlo. Tenemos que ser espirituales. Es que, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no esforzarnos por serlos? Si no, entonces vuelvo a caer al punto. Entonces, de verdad, nos volvemos insignificantes. Porque no estamos encontrando el verdadero significado de lo que somos. O sea, cristiano evangélico, pero eso de ser espiritual no va conmigo. Entonces no es nada. ¿Verdad? Entonces no es nada. Es que la vida hay que disfrutarla. Hay que disfrutar la carne. Hay que disfrutar. Entonces, bueno, no le puedo decir, sería un mal consejo, pero ¿por qué quiere hacer ese tipo de cosas que la gente en el mundo lo hace hasta complaciente? Y aquí en el evangelio le vamos a estar diciendo que eso es malo. Usted se va a incomodar. Entonces, si estamos aquí, es porque estamos buscando la santidad. Es porque estamos buscando ser agradables a Dios. Entonces, hermano, el consejo es un mandato. Entonces, si alguno se cree espiritual, debe de entender que el consejo es un mandato. No solo se le dijo para ver qué hacía. Pero eso es lo tremendo de esto, ¿verdad? Porque el Señor no le va a doblar el brazo, pero esperaba obediencia. Entonces tenemos nosotros que atender la palabra, el dabar de Dios. Hay que aprenderla, a obedecerla. Y entendiendo que hay cosas que uno a veces ni se imagina que son mandamientos del Señor y los ignoró, ¿verdad? El que ignore, dice aquí abajito, pero yo espero que usted no ignore los mandatos del Señor. Mire este otro versículo que todavía estoy en la introducción de este punto. Deuteronomio 13:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: sirve solo al Señor tu Dios y teme solamente a Él, obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Entonces a mí me llamó la atención que está hablando de, es interesante pues de que está hablando, perdón, creo que me salté por acá, ahí está hablando de obedecer los mandatos, escuchando la voz del Señor. ¿Sí o no? Es escuchando su voz como vas a conocer sus mandatos. Y ese es uno de los problemas que se tiene de por qué no se distinguen los mandamientos. Porque los mandamientos se reciben escuchando la voz del Señor. Y ahí está el punto. ¿Dónde se oye la voz? La voz del Señor se oye por medio del Espíritu Santo. La voz del Señor se oye por medio de la predicación de la palabra. Hay mucha gente que pasa por alto el hecho de que se les está hablando. Hay una voz, por ejemplo, el texto que le hablaba de la voz de la sabiduría, también dice, bueno, no ese es el texto, pero yo se lo relacionaba. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Hay una voz muchas veces, hablándote. Y esa voz puede ser en boca de una persona de carne y hueso, pero a través de esa voz el Señor te habla.
Y puede que no estés dándote cuenta de eso. Y la voz del Señor es mandato. O sea, lo que le trato de decir con este verso es que la voz del Señor es mandato. Ese es el problema muchas veces dentro de las prédicas. Solo es un mensaje, es un tema más. ¿Y qué tal si era un mandato para tu vida? Cosas que hasta tal vez ni uno sabe que era mandato, pero Dios te estaba dando mandamiento en algo. El problema es que el que ignora los mandatos y el que los bueno, el verso dice que los menosprecia, unas versiones, otros dice el que no hace caso, otras dice el que no obedece. Pero ¿cómo voy a obedecer algo que ni siquiera supe que era mandamiento? Desde ahí empieza el problema, hermano. Y eso va a traer insignificancia a mi vida. Puede traer insignificancia por el simple hecho de no obedecer la voz del Señor o sus mandatos que Él me quiere dar para que los ponga por obra, para que los atienda. Bueno, vamos a revisar algunos de ellos. Aquí empiezo con los mandatos que yo encuentro en el resto del tiempo que tengo ya avanzado, no se preocupe. Mateo 15:3, en esta Biblia Arcas Fernández. Aquí mire, aquí hay un mandato y yo quiero que platiquemos un ratito de esto. Porque hasta en donde menos usted se imaginaba hay mandatos. Es que mire, yo ya le dije, la Biblia está llena de mandatos, sobre todo Números, Deuteronomio, Levíticos, hay mandamientos. Salmos, hay mandamientos. ¿Sí o no? Y pude haber tomado esos versículos y no hay problema. Pero yo quería darle la perspectiva de cosas que no nos imaginamos muchas veces que son mandamientos. ¿Sí o no? Entonces leamos Mateo 15:3 y tomemos una idea. Dice acá, Jesús les respondió: ¿y por qué vosotros violáis los mandatos de Dios por seguir vuestras propias tradiciones? Qué tremendo este versículo, mi hermano, pero usted lo está leyendo en Arcas Fernández y yo qué sé si es así. Bueno, está bueno, pues no se preocupe. En otras versiones, en lugar de decir mandatos, dice ley, ¿verdad? Invalidáis la ley de Jehová. Está bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Y en qué consiste una ley? Pues no consiste en un cúmulo de mandatos. Esta versión solamente está siendo más específica, que está diciendo: violáis los mandatos de Dios por seguir vuestras propias tradiciones. Ahí está el punto. ¿Quién es insignificante? El que no obedece los mandamientos de Dios. ¿Por qué causa puede no estarlos obedeciendo? Porque le importan más sus tradiciones. Sus tradiciones tienen más peso. Y como usted está muy callado hoy le dieron té del silencio. Está muy callado usted hoy, hermano. Entonces me voy a bajar para platicar con usted. Dígame qué tradiciones habrá. O sea, ¿dónde puede haber tradiciones? ¿Y qué tradiciones pueden haber? Platicamos. Dígame pues, dígame algo, lo que sea. Ay, tú pusiste el dedo en la llaga, hermano. El día de la madre, el día del padre, el día del cariño, el día de la secretaria. ¿Qué decís? Sí, es que no se crea, yo también no quisiste decirlo, pero la Navidad. ¿Hablamos de la Navidad? Démosle duro a la Navidad. No, pero mire pues, pero Moisés mencionó algo, o sea, hay tradiciones. Hay muchas tradiciones con el que vos mencionaste antes de que hablemos de la Navidad. No crea que se va a salvar la Navidad. Pero con el que vos mencionaste, sí, también está el 1 de noviembre, ¿va? Sí, pero ese sí está serio, hermano, ya de que cristianos estén celebrando el Día de los Muertos, así se llama, o el Halloween. En México ha proliferado eso bastante fuerte, hermano. El 31 de octubre pero la cosa está en que en México ha proliferado lo que es la celebración a lo que ellos llaman, no van a creer que yo,
Ellos llaman la Santa Muerte, hermano, y la veneran y le rinden culto. Una vez íbamos con unos pastores en México o no sé si fue con pastores, fue con los hermanos, no me recuerdo, no, con unos pastores íbamos en México y entramos a un restaurante, hermano, que teníamos hambre, ¿va? Me imagino que por eso entramos a un restaurante. Y cómo costó que nos atendieran, pero mientras estábamos sentados sentíamos el ambiente así mero pesado y mero raro, teníamos hambre. Entonces un hermano se levantó al baño, ¿va? Y cuando salió hacia el baño, hermano regresó así pálido, hermano. Y nos dijo, hermanos, vengan a ver lo que hay. Y había un altar a la muerte, hermano. Y entendimos por qué la mente estaba fuerte. Yo creo que ni al baño entró ya el hermano. Y nosotros nos salimos, como no nos atendían, entonces nos salimos y nos fuimos a otro lado. No sea que nos dieran agua de calahuala, ¿verdad? Y entonces mejor nos fuimos de ahí. Agua de calaca, ¿verdad? Pero la cosa es de que hay tradiciones bien tremendas, hay muchas tradiciones. Pero como vos mencionaste el Día de la Madre, no es porque quiera hablar ahorita del Día de la Madre, hemos platicado un poco de eso, ¿ah? Uno puede bendecir, hay que bendecir a nuestros padres, ¿verdad? Pero no quiero platicar de eso ahorita, ya lo hemos hablado, sino que yo quiero hablarle de que eso me hiciste pensar en lo siguiente. A veces le damos más peso a las tradiciones familiares. Ese es un tipo de tradiciones que hay, familiares. Y tradiciones que te atan a otras tradiciones. Y entonces puedes invalidar el mandato de Dios por las tradiciones familiares. A la familia, está bien, se le ama, se le respeta, pero tenemos que entender que el que no hace la voluntad de Dios, el Señor Jesús dijo, no es mi padre, no dijo padre, dijo, no es mi madre ni mis hermanos. ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Señor, dijo el Señor Jesús, de mi padre, perdón, dijo el Señor Jesucristo. Entonces por eso es bien tremendo de que a veces nosotros le demos más importancia a asuntos de la familia que al Señor, hermano, por las tradiciones. Puede ser que haya una tradición de reunirse en la casa del gran papá. ¿Y qué tal si se le ocurre que lo quiera hacer los domingos? Y por eso, hermano, perdóneme, yo no voy al culto por eso. Le está dando más importancia a algo familiar. A veces, hermano, son cositas que ni nos imaginamos donde puede haber tradiciones. Las tradiciones son cosas que se arraigan en el corazón, pero así, cardíaco, hombre, bien fuerte, que cómo cuesta arrancarlo del corazón de la gente. Entonces ya como no lo quiero dejar con las ganas, para hablar de la Navidad, una tradición familiar es de que en Navidad tienen que estar todos juntos. No, pero es que mire, se enoja mi papá si no estamos todos juntos en Navidad. El asunto es que ¿qué va a pasar ahí? Ese es el asunto, ¿qué va a pasar ahí? Ahí, hermano, te vas a comer las 12 uvas. Ahí te van a dar el abrazo. Ahí van a pasar una serie de cosas que te van a involucrar, te van a obligar a sentirte realmente involucrado. Y por mucho que tú quieras, hermano, evitarlo, vas a estar dentro de ese ambiente, hombre. Te van a llegar a abrazar, y dándote la estocada del guaro que se ha tomado toda la noche, va. El abrazo, mi hijo, y ahí usted, sí, felicidades. Hasta usted tratando de no decirlo. ¿Qué hace ahí? También uno puede pedir respeto, ¿o no? Uno también puede pedir respeto. Aparte de que con el tiempo, cuando usted ya impone su manera de pensar, su criterio, ya se empiezan a burlar de usted, ya empiezan a denigrarlo, ya empiezan a lanzar indirectas. Entonces, ni cómodo va a estar ahí. Hermano Otto decía,
¿por qué se tienen que comer el tamal a las 12? Vamos el otro día, hombre. Ahí está el otro lío. A las 12 y usted ya con hambre, man, y a las 12 no lo comemos. Y usted, me lo como a las 12, ¿qué hago? A las 12:05 me lo comen. Charazo, hombre. Mejor no hubiera ido, hombre. Por eso hacemos una vigilia ese día aquí, para echarle una mano. Écheme la culpa a mí si quiere. Diga, es que el pastor nos obligó a estar allá. El pastor se enoja si no vamos. Entonces, y ahí le van a salir otros líos también. Entonces obedeces más a tu pastor, ay, qué sé yo. Mire, dígale usted, yo pues vengo mañana a saludarte, papá, qué sé yo, pero qué complicado eso. Es complicado. Hermano, el evangelio no es así. ¿Quién dice que no? Me va a salir usted como el Adrián Romero. Está diciendo un nombre especial, habló bien claro. Yo se lo enseñé en el video. Viene él y dice, es que el evangelio no es confrontativo. El evangelio, el Señor jamás dijo que nos peleamos entre nosotros. El evangelio es de paz entre todos los hombres. Y la Biblia dice, no vine a traer paz, vine a traer división, dijo el Señor, entre el padre, la madre, entre el hijo y el hermano. Empieza él a escribir que principalmente en la familia la división. Si yo no me voy a ir por un criterio que algunos dicen es que es un criterio maduro. ¿Qué criterio maduro en contra de la Biblia? Hermanos, siempre van a estar en contra del que se quiere consagrar. Siempre van a estar en contra. Por eso dichosa las familias que están completas buscando al Señor. Dije buscando al Señor, ¿verdad? No que todos son evangélicos, porque hasta en eso hay divisiones. Porque hay evangélicos que celebran la Navidad. Y una gran mayoría, lamentablemente. Entonces las tradiciones pueden hacer que violes el mandamiento. Y eso le traiga la insignificancia a la vida, hermano. El evangelio es de batalla, hermano. Y es de afirmarnos en esto. Pero bueno, el asunto es que tenemos que siempre afirmar estas verdades bien importantes. Y así pueden haber, Dios santo, hermano, tantas tradiciones que pueden haber, ¿verdad? Contaminantes. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, que nos encuentre bien ministrados. ¿Cuántos dicen amén? Ya me pusieron el amarillo, entonces voy a, por lo menos me da tiempo leerle unos 2 o 3 más. Primera de Juan 5:3 en la Biblia latinoamericana, año 95. Quiero leerle, me quedan como 10 minutitos y mucho menos, tampoco menos. Primera de Juan 5:3 dice, amar a Dios es guardar sus mandatos. Qué tremendo, ¿ah? Y sus mandatos no son pesados. Amar a Dios es guardar sus mandatos. O sea, yo interpreto pues que el que guarda sus mandamientos es porque ama a Dios. ¿Sí o no? Pero yo me recuerdo que hay un texto que dice, cuando se habla de cuál es el principal mandamiento, dice, amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma. Entonces, pero preferí leerle este. Entonces yo creo que amar a Dios es uno de los mandatos principales. Porque mira, ¿de qué sirve darte otros mandatos si no obedeces el principal? Que es amarlo sobre todas las cosas y con todo. Porque siempre va a haber algo que te va a impedir, si no amas a Dios con toda tu alma, todas tus fuerzas, y sobre todo pues que no lo amas sobre todo, hermano, va a haber algo que te va a impedir obedecer los demás mandatos, porque no es la prioridad del Señor cuando es así. Pero cuando Él es la prioridad, va a ser más fácil ir detrás de cualquier otro mandato, porque amar a Dios es guardar sus mandatos. Por eso preferí leerle este, no que el otro no fuera importante. ¿Por qué no me lees ese donde dice el principal mandamiento? Creo que es, va. No sé si es el principal o el primer mandamiento, pero dice que no hay mayor que ese.
Por eso no le leí ese. Porque si usted tiene el primer mandamiento, el principal, va a amar, entonces ama a Dios, que es el primer mandamiento, entonces va a guardar todos los mandatos. Amén. Amén, hermanos. ¿Lo tienes? Sí, ahí habla de dos, no sé si lo leo, Marcos 12, 29 al 31. Si escuchan bien, hermano, Sí, es Marcos se 12. oye menos raro, arréglenle ahí el sonido. Dice, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal Ahí mandamiento. está, este es el Y principal. dice, y el segundo es semejante: amarás a tu A tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahí donde dice, no hay mayor mandamiento No que hay estos. otro mandamiento mayor que estos. No hay mayor que es amar a Dios y al prójimo. Pero hermano, entonces si el principal es amar a Dios, entonces el que cumple ese principal que es amar a Dios es guardar los mandamientos. Por eso es de que Él nos pide que el principal lo tengas, porque si no tienes el principal, ¿cómo vas a guardar los demás? Si no lo amas sobre todas las cosas. Perdón, me voy a entender. Es que cuando uno ama a alguien, sobre todo lo que le pida, lo va a hacer. Sus palabras van a ser órdenes. Y no van a ser órdenes pesadas, gravosas, como dice aquí. Sus mandatos no son pesados o gravosos, dice otras versiones. Cuando uno ama, las cosas no son gravosas. Yo te pido, hermano, algo. Yo te pido, te suplico algo esta noche. Si hay algo de las cosas del Señor que te están siendo gravosas o pesadas, como el servicio o cualquier otra cosa, pero solo te pongo ese ejemplo, pero ya te está haciendo gravoso, o como incluso venir aquí, deberías preguntarte cómo está tu nivel de amor. Porque yo sí creo que es mandato del Señor venir a la iglesia, hermano. No le traje aquí versículo al respecto, que hasta ahorita lo recordé. Ahí se lo paso, no se preocupe. Por el Face se lo paso. Pero ¿sabe una cosa? Cuando ya empieza a ser gravoso, hoy toca culto, ¿verdad? No voy a ir. En eso le dice a su esposa, pero hoy te toca privilegio. Hoy sí ¿para qué me metí? Entonces, hermano, está bien. Yo le podría decir un montón de cosas, entonces mejor no lo haga. Aparte de ya de estar sirviendo así, porque la Biblia dice maldito, no lo estoy maldiciendo tampoco, ¿verdad? Sino que queriendo evitarle eso, maldito que hiciera la obra del Señor negligentemente. También dice, el que sirviera al Señor sin alegría de corazón, dice, servirá a sus enemigos. Entonces mejor no se meta a ese lío. Mejor no se meta a ese lío. A servir de esa forma, mejor no lo haga. Sin embargo, lo que yo le trato de decir como mayor relevancia y mayor importancia es que si eso le está haciendo gravoso es porque le bajó el nivel de amor. Y ahí ya está violando un mandato. Porque cuando uno ama, ay hermano, ¿en qué no quiere estar? Quiere meterse en todos los privilegios, quiere estar, que hay que decirle tranquilo, tranquilo. No puede hacerlo todo, entonces hay que calmarlos. Y hay algunos otros que lo que quieren es salir corriendo. Es mandato amar a Dios, hermano. Es mandato amar a Dios. Y no que el amor a la fuerza ni la comida es buena, pues, y el amor no debería ser forzado, pero ahí dice que es mandato. Me va a perdonar, pero es un mandamiento. Y este versículo a mí me dice que amar a Dios es guardar sus mandamientos, entonces todos los demás van a venir por ende, por ese amor al Señor. ¿Cuántos aman al Señor, hermanos? ¿Verdad que cuando uno ama al Señor las cosas no son gravosas, pesadas? Pregúntate de veras, pregúntate. No, pero pregúntate, dije, no pregúnteme. Pregúntate si no bajó tu nivel de amor.
Cuando ya no quieres hacer las cosas que antes hacías, con mucho gusto. Y no le metas la culpa a otras cosas. Bueno, sigo. Ya tengo unos minutitos. Primera de Juan 4:21, también en la Nueva Traducción Viviente. Esta versión no era esa la que leí anteriormente, pero en esta versión, en primera de Juan 4:21, dice: y Él nos ha dado el siguiente mandato. Dice, esta está bien clara, ¿eh? Esta versión. Él nos ha dado el siguiente mandato. 2 puntos, dice mi Biblia. Los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. ¿Qué mandato ese, hermano? Aquí nada de que con Dios todo, pero con los hermanos nada. Charadas, hermano. Hace rato que no decía charada. Eso no se puede. ¿Amas a Dios? Ama a tus hermanos. Y el hermano nos leyó ahí que estos son los principales mandamientos. No hay mayor que estos. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Aunque ahí dice prójimo y aquí dice hermanos. Porque prójimo abarca no solo hermanos. Pero aquí dice hermanos en Cristo. No sé si será prudente preguntarle si usted ama a su hermano. ¿Qué tal si el que le tocó a la par es el que le cae mal? Yo por eso escojo con quién me siento, pastor. Sí, pero aunque se escoja sentarse alejado de él, tiene el problema. De todos modos, no puede evitar el problema. Se cambia de iglesia, peor. ¿Qué oportunidad va a tener de restaurar? Algunos creen que cambiándose de iglesia porque tienen un problema con alguien van a resolver las cosas. No, hermano. Cerró la posibilidad de arreglar eso. Y el tiempo hace que se olvide, pero no que se borre. Y pueden pasar los años y ya se olvidó de ese sentimiento que no arregló. Si usted viene de otra iglesia y no arregló algo con alguien, hágalo cuando pueda, hermano. Y ahí véngase otra vez. Pues sí, va, si esta es su casa. Pero vaya y arregle, bendiga, que se puedan ver en la calle y que no se pongan a silbar. O se cambie de banqueta cuando lo mira. Y que pidiendo a Dios, ay Señor, que no me lo encuentre, que no me lo encuentre. Entre más pide eso, más pasa. Cabal, hermano. Veamos otro, porque si no, yo quería llegar a este, cabal, a este quería llegar. Si ya no me da tiempo a otros, pues por lo menos ya llegué a este que quería leerle, todavía me faltan varios. Pero no sé si da gloria a Dios todavía a usted. Solo quería revisar. Están buenos los que vienen, hombre. Segunda de Pedro 2:21 dice: les hubiera sido mejor, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Es mandato vivir en santidad, no es opción. Pastor, yo creí que eso era si quería. Es mandato. Ahí sí que tómelo o déjelo, pero es un lío, Porque una vez le estoy diciendo que es mandato. El mandato no se toma o deja, ¿va? Yo sé lo que le estoy diciendo. O sea, si eso lo quiere hacer, como dijo Pablo, el que ignore, ignore, Solo que yo le dije, tómelo o déjelo. Pero la verdad que es mandato. La verdad que no le conviene. Hermano amado, vivir una vida santa, Dios mío, vivir una vida santa es mandato del Señor. Acuérdese que el que desobedece estos mandamientos y así lo enseña a los demás, será llamado insignificante en el reino. Ese no va a entrar al reino, ni lo va a heredar, ni va a heredar, ni va a entrar.
El máximo es heredar, ¿verdad? En segundo lugar, entrar por lo menos, aunque no herede, aunque sí deberíamos todos de heredar. Pero hermano amado, es importante entrar al reino, ser apto para el reino. Los insignificantes no lo harán. Y al contrario, será llamado insignificante. El que no obedece, el que no quiso vivir una vida santa, fue salvo por la gracia de Jesucristo, fue salvo. Porque creyó en el Señor, fue salvo. Pero no quiso vivir una vida santa. El Señor es fiel. Si alguno es infiel, Él permanece fiel a su promesa de salvación. Es salvo, gloria a Dios, porque es salvo. Pero no quiso obedecer el mandato, por ejemplo, de vivir una vida santa, entonces será llamado insignificante en el reino. Y el reino va a ser eterno, hermanos. Que Dios nos ayude. Termino con este, de veras, aquí termino, finalizo, finish. Segunda de Tesalonicenses 3:6, nueva traducción viviente. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato. Qué bonito está este verso, hermano. Nueva traducción viviente. Amados hermanos, ¿dónde están los amados hermanos? ¿Cuántos se sienten amados? Les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 puntos. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas. Uy, este mandato está serio, hermano. Y que no siguen la tradición, dice esta versión, que recibieron de nosotros. Otra versión no dice tradición, sino enseñanza, que recibieron de nosotros. Pero óigame, el mandato es alejarse de los que dicen ser creyentes. Bueno, aquí dice de los creyentes que llevan vidas ociosas. ¿Por qué no me lo leen en la Reina Valera del 60 o Américas? Háganme la campaña. No, pero léame ahí con micrófono, perdón, gracias a todos los que quieren participar, pero leamos uno, después otro. Ahí pasan el micrófono a los que hablaron. Vamos a ver, ¿cómo era? Sí, dice Reina Valera 60, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces ahí dice que hay que apartarse de los que andan desordenadamente. Esta versión dice ociosos. O sea que una forma de andar desordenado es ocioso. Es que de eso está hablando el contexto. Si usted lee el contexto, de eso es de lo que está hablando. Ajá. Fíjese usted, o sea que los que no trabajan no solo no deberían de comer, sino que andan desordenados por no trabajar. O sea, yo entiendo que si usted no tiene trabajo y sale a buscarlo, esa es otra cosa. No se preocupe, tranquilo. Pastor, yo no tengo trabajo. No, pero tal vez está buscando. Pero hay algunos que su trabajo es no trabajar. Y lo que es peor, hermano, cuando habla de la ociosidad, habla, por ejemplo, de las mujeres que se andan metiendo de casa en casa y son chismosas y murmuradoras. Búsquenme ese verso, muchacha. Le quiero dar duro a las chismosas. No a las hermanas, sino a las. Búsquenme ese verso. Pero qué tremendo, porque los ociosos, ay, hermano. Los ociosos son viciosos. Ese es un dicho, pero hermano, apártate de los ociosos, los que no tienen nada que hacer. De verdad, los que andan en chisme no tienen nada que hacer. Tienen tiempo para andar averiguando la vida de otros, hermano, y para andarla divulgando. Aquí está. Léelo ahí. Aquí está el verso. Allá lo tenés. ¿En el Sí. 11 dice o cuál? Es primera de Timoteo 5:13. ¿Qué dice? Dice, y también aprenden a ser ociosas, Ahí está. andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Vaya, yo no fui. Peléese con Pablo. Ociosas, entremetidas y metiéndose ¿qué?
en Hablando lo que no deben. debieran. Lo que no debieran. Ay, gracias a Dios por la palabra. Se meten en asuntos ajenos, andan ahí hablando lo que no tienen que hablar y no tienen nada que hacer, hombre. Mire, cuando a alguien se le acerca así, y bueno, en caso de que el verso habla de mujeres, ¿verdad? Lo malo es que hay hombres hoy día que, ajá, ajá. Espera un ratito, espera un ratito. Es que usted no ha oído, ay hermano, el tiempo, ¿verdad? Pero usted no ha oído un tema que nuestro apóstol ha hablado, que él ha explicado acerca de los afeminados. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? ¡Ja! Que él encontraba que afeminado es alguien o sea, hombre que no cumple con la, perdón, que hace cosas que son propias de mujeres. Afeminado no es solamente el que tiene amanerismos, porque eso es aparte. Nosotros le llamamos afeminado al amanerado. Pero afeminado es el que hace las cosas que son propias de mujeres. Pero no propias buenas, sino malas. Digamos pues, bueno, y tal vez algunas que son pues parte de la posición. Por ejemplo, él explicaba en ese tema que el hombre que no provee a su casa es un afeminado, hermano. No se va a pelear conmigo, pero sí, así es, como nos explicaba el apóstol. Entonces yo me puse a buscar otras y una de ellas es esa. Esas serían cosas malas, pero porque me estoy basando en la Biblia, que la Biblia se lo está adjudicando principalmente a las mujeres. Entonces, el hombre chismoso, ¿por qué va a tener miedo de decirlo de una vez para que se le quite la maña? Es un afeminado. ¿Sí, hermano? Es un afeminado. ¿Por qué anda ahí? Lleva y trae, decía mi abuelita. Chismoso, murmurador, entremetido. Eso es ser afeminado. Un día vamos a platicar acerca de eso. Sí, despacito. No le aviso porque tal vez no viene. Perdón, ¿ibas a leer otro? ¿Alguien iba a leer algo más o ya? Redundancia, dice el hermano. No, dice, aléjense de todos los cristianos que llevan vidas ociosas. Ay, hermano, los ociosos. Bueno, dejémoslo ahí porque ya el tiempo, santo Dios, el tiempo nos avanzó. ¿Dónde estábamos? ¿Yo qué hice aquí? Eso no era lo que quería. Ahí está. Bueno, finalizamos. Vénganse los hermanos de alabanza. Quiero finalizar porque quiero terminar ya por causa del tiempo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermanos? Pónganse de pie. Me gustaría que pudiéramos salir del aire ya, que pudiéramos salir de cortar la transmisión. Hermanos, normalmente yo les pido que sea parte de la administración, pero quiero platicar algunas cosas con usted acá en privado. A veces vénganse mis hermanos y no sé si ya me cortaron internet, video.